Para la entrevista de esta semana tenemos un gran invitado que va a traer en este momento a pantalla. Nos está acompañando precisamente Nelson Camargo. Nelson es ingeniero de sistemas, experto en gestión de riesgos de tecnología de la información, seguridad de la información e innovación. Él además es especialista en auditoría de sistemas y seguridad y cuenta con certificaciones internacionales en la gestión y control de tecnologías de la información. Hoy estaremos hablando con Nelson de fraudes y los desafíos al inactivar los usuarios de los sistemas empresariales. Así es, aquí estamos pues para acompañarlos y la idea es poder explicarles en gran medida este tema tan importante. Vale. Felipe te va a hacer la primera pregunta. Gracias, Nelson. Felipe, tienes el micrófono en silencio ya. Ahora sí. Ok, Nelson, muchas gracias por compartir este espacio aquí en Gerentes 360. Una primera pregunta que te quisiéramos Gracias, hacer Antonio. es, digamos, para quienes no conocemos mucho sobre sistemas de información, ¿qué es la inactivación de los usuarios y cuál es la problemática detrás de esto? Listo. Básicamente para la gran empresa, Felipe, como para contextualizar, tenemos que entender algo y es que hoy día eh, es muy difícil poder vivir o poder decir que una empresa opera sin sistemas de información. Esa es como la primera connotación. Hoy día todas las empresas tienen sistemas de información que soportan sus procesos de negocio y sus estrategias. Eh, Dos, a medida que las empresas son más grandes o más complejas, ¿sí? En su operación, pueden llegar a tener muchos sistemas de información que soporten sus negocios. Podemos hablar, conozco empresas que tienen 30, 40, 50, 80, 100 aplicativos o sistemas de información que están operando en distintas áreas de negocio o diferentes procesos de negocio y que de una u otra forma representan riesgo para la empresa. Unos más que otras, unas aplicaciones más que otras, ¿sí? Eh, pero cuando decimos el problema de inactivación de usuarios, eh, eh, lo que queremos o la problemática que estamos viendo desde el punto de vista de posibles fraudes que se puedan dar en los sistemas de información, posibles riesgos de credibilidad de la empresa, posibles robos de información, posibles multas y sanciones, está relacionado con esos usuarios que se inactivan, perdón, que se van de la compañía, se retiraron eh, y que los usuarios, las cuentas de usuarios, llámese Felipe, cuenta de usuario de Felipe, queda relacionada en los X sistemas donde Felipe interactuaba. ¿Qué pasa con eso? El dejarlo activo abre una brecha a nivel de seguridad que permite que esos usuarios sean utilizados para acciones no autorizadas, es decir, generación de transacciones, autorizaciones, pagos, modificación de parámetros, cambios de cálculos, cambios de las funciones normales y controladas que tiene que hacer el sistema de información. En ese orden de ideas, una persona con un usuario no autorizado puede tomar control del sistema, hacer transacciones para beneficio propio de terceros y generar un fraude a nivel de organización. Desde el punto de vista de cumplimiento, todas las empresas los entes regulatorios vigilan que las empresas controlen este tipo de operaciones o de acciones y uno de los temas importantes es poder inactivar esas cuentas de usuarios de forma oportuna, es decir, en lo posible el mismo día del retiro. Esa es como la problemática en relación a lo que pasa con los usuarios. La problemática desde el punto de vista del sistema o de la empresa como tal es que con tantos sistemas de información, con tantas diferencias en los nombres de usuarios, con falta de estandarización de la gestión de acceso a los usuarios, lo que normalmente pasa es que, y lo vimos en nuestras encuestas para la validación de esta problemática, es que casi que el 52% de los usuarios no se están inactivando cuando los empleados se retiran. Entonces, una empresa que tiene 15.000 empleados, métele 5.000 contratistas y todos esos tienen usuarios en los sistemas de información, eso vuelve una problemática, es una brecha de seguridad importante que tiene que ser subsanada de la mejor manera. Y hoy día lo que tienen las empresas es actividades manuales para inactivar esos usuarios, donde normalmente en las auditorías lo que uno puede ver es que es muy largo el tiempo cuando se inactiva, semanas, meses, años incluso, donde no se inactivan, y esto definitivamente genera una problemática
desde la organización. Otras formas son automáticas, pero se limitan a algunos aspectos puntuales que no mitiga toda la solución o toda la problemática real de la empresa. Bueno, un tema muy complejo. Y como tú dices, Nelson, es que hay organizaciones que pueden tener cientos de plataformas funcionando en simultánea. Y yo te quisiera preguntar, pues también para la gente que nos está viendo en este momento, que en su mayoría seguramente no conocen de este tema, si ese mismo riesgo existe frente a usuarios que salen de forma temporal de la organización. Por ejemplo, gente que sale de vacaciones o que pronto pide una licencia extendida. ¿Sí? Y fíjate que es parte de lo que tenemos en una solución, en nuestra solución, es que cuando una persona se va temporalmente existe el mismo riesgo. Es decir, tú te vas por una licencia de 3 meses, una licencia, tu esposa se va por una licencia de maternidad o alguna persona se va por un determinado tiempo en vacaciones. Ese usuario, digamos que no tiene responsable y también puede ser utilizado para generar fraudes o actividades no autorizadas dentro de los sistemas de información. Cuando se quiere buscar al culpable, pues el culpable está de vacaciones, entonces esa cuenta fue mal utilizada. Hay unas falencias desde el punto de vista de que se comprometió la clave del usuario y se entregó. eh, pero adicionalmente, ya después de materializar un riesgo, ya es trabajar sobre un hecho ya ocurrido. Entonces, realmente lo que deben hacer las empresas es tratar de corregir esto. ¿Por qué no lo hacen o por qué no lo controlan? Principalmente porque el tema hoy día es totalmente manual. Digamos, no se ha podido solucionar de raíz este tema y toca manualmente, una vez que la persona se vaya, a retirarlo y una vez que ingrese a la compañía, volver a activarlo. Eso representa una gestión operativa en las mesas de servicios de las empresas que obviamente genera dificultades, contratiempos, demoras que a veces se lo prefieren ahorrar, incrementando la posibilidad del riesgo. Muy bien, Nelson. Otra inquietud importante, por ejemplo, para las personas que nos están acompañando en este momento y digamos, y los que no dominan estos temas, un poco de forma sencilla, nos gustaría que nos explicaras qué sucede normalmente a nivel de sistemas tecnológicos en una organización, en una empresa, cuando un empleado o un colaborador se retira de la empresa. ¿Ok? Digamos, pongamos un caso muy, muy coloquial. Felipe se va, se retira de la empresa para la cual trabaja. Eso es un usuario. Digamos, Felipe tiene acceso a 10, a 15, a 20 sistemas de información. Cuando se va Felipe de la empresa porque lo retiraron o porque se retiró, debiera existir una notificación que alertara sobre esa situación y se pudiera entrar sistema por sistema, buscar al usuario de Felipe e inactivarlo, ¿sí? Para que cuando esa persona o otra persona no autorizada intentara acceder con esas cuentas de usuario a los sistemas, ya no puedan hacer nada, no puedan acceder a ninguna transacción, no puedan modificar absolutamente nada de los sistemas de información, teniendo en cuenta que uno de los principales riesgos es eso. Entonces, cuando eso ocurre, digamos que se mitiga el riesgo de lo que les decía de posibles fraudes o posibles robos de información y demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Felipe se va, normalmente le notifica a recursos humanos. Recursos humanos deberían notificar a los que administran los sistemas de información. Esa primera tarea en las organizaciones falla demasiado o no se da. En el mejor de los casos, cuando se da, le llega a la gente de infraestructura de tecnología o de los que o administradores del sistema para que hagan las inactivaciones correspondientes. En muchas situaciones, si bien les reportaron, ahí tampoco se da o se inactiva oportunamente estos usuarios, pues puede que la tarea quede mal hecha. Adicionalmente a la problemática es que cuando ese usuario se va, lo reportan como Felipe, digamos. Y como Felipe, cuando yo lo voy a buscar en los sistemas, muchas veces no es identificable ese usuario o ese nombre con cualquier apellido, no es identificable claramente con los nombres que se tienen en los sistemas de información. Tú en el sistema de información podrías aparecer como Felipe 360, ¿sí? Pero no
apareces como tu nombre completo o tu identificación por cédula. Algunas empresas han querido ya mejorar en algunos aspectos y van hasta el controlador de dominio, que es como el sistema que gestiona los accesos principales a la red de la compañía, pero digamos que cuando se inactiva desde ese punto, el tema queda descubierto en los usuarios que quedan activos en los sistemas. Es decir, le bloquean la entrada desde afuera a la red de la compañía, pero el usuario, si está activo en uno o varios sistemas de información, podría ser utilizado por tus compañeros o excompañeros de trabajo y hacer acciones no autorizadas sobre el sistema de información. Entonces, si eres un usuario privilegiado, aún más aumenta, digamos, el peligro o la situación de posibles fraudes en relación a esto. No sé si fui Me- claro. sí, sí, yo creo que en general se está entendiendo muy bien y quisiera preguntarte por qué las grandes empresas, por qué, y sin poner un nombre específico, una marca específica, pero por qué las grandes empresas que desarrollan software y que muchas son empresas gigantescas que tienen toda la experiencia del mundo no le han dado solución o en otras palabras, ¿por qué son estos desarrolladores de software? No han identificado el problema y por qué no le han dado una solución a sus clientes empresariales. Sí, mira, es importante esa pregunta. Hay soluciones que hoy día hay en el mercado de empresas muy gigantes que abarcan, digamos, un porcentaje de esa medida, pero que no conocen, digamos, el detalle de la real problemática al interior. Por mi experiencia de más de 16 años en este tema de compliance y específicamente de auditoría, eh, tuve que lidiar muchas veces con la gestión de accesos en las empresas. Y la principal causa, uno, son costos, altos costos de una solución de este tipo. Dos, cuando se entiende realmente esta solución, se inactiva o se cubre una parte, que es la que les mencionaba ahorita de los accesos a la red, pero quedan descubiertos otros aspectos. Digamos que desde ese punto de vista, nosotros tenemos por lo menos una solución que va al fondo. Y al fondo es que logramos entender la real problemática, ¿sí?, que tiene la empresa desde el punto de vista de la inactivación y generamos esa inactivación de forma transparente y clara a nivel de un proceso. Es decir, esto no es simplemente instala una herramienta y eso es lo que han venido fallando estas grandes empresas en que creen que una simple herramienta se pone y se gestiona y le dejan el problema a la gran empresa. No, esto va desde la comprensión del modelo operativo de la gestión de acceso de la empresa, cómo se inactivan los usuarios completamente. Para cada sistema es un mundo, cada componente donde se deben inactivar los usuarios. Otro tema es la cantidad de plataformas distintas que también no ha sido posible resolver, porque unas son unas bases de datos Oracle, otras son SQL Server, otras son sistemas ERPs como un SAP, como Oracle. Eh, Cuando vamos a los sectores financieros, vemos plataformas como AS400, un lenguaje más técnico, pero es básicamente son múltiples plataformas que por debajo funcionan totalmente diferentes. Cuando estas herramientas se quieren adaptar, realmente es muy complejo poder llegar a esa solución. Por eso nosotros, dentro de nuestro proceso de innovación y desarrollo, logramos establecer una metodología clara para solucionar la problemática desde la raíz y a través de tecnologías disruptivas como RPA logramos solucionar la problemática del paso a paso como si lo hiciera un usuario como tú, como yo, siendo juicioso en la generación y la inactivación del usuario, pero lo hacemos a través de robots. Entonces, esto realmente eh, va más allá de una simple herramienta o una solución tecnológica, sino a través de una solución integral desde el punto de vista de apoyo tecnológico y apoyo consultivo, que entienda tu problemática. Cada empresa tiene un mundo diferente que hay que aprender a entender y a solucionar para poder llevarlo a la automatización. Eso es básicamente la principal razón por qué las empresas grandes, digamos, no han podido tener una solución.
Y segundo, y no más importante, que normalmente en el mercado cuando tú empiezas a ver esto, o son muy expertos en tecnología o son muy expertos en compliance. Nosotros logramos hacer una integración en Certi Compliance de expertos en gestión de tecnologías de información y expertos en compliance, que entienden la problemática del cliente desde el punto de vista de la generación o la gestión de esos riesgos y adicionalmente utilizando tecnologías disruptivas. Pues Néstor, muchas gracias por esta importantísima información, tema que tiene una relevancia creo que clarísima para nuestros suscriptores que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por tus aportes y para finalizar, ¿dónde te pueden seguir y contactar quienes quieran conocer más acerca de este tema, Nelson? Sí, mira, básicamente a través de mi correo nelson@r2.com.co y la página web www.r2.com.co es nuestra solución tecnológica de alto valor para solucionar esta problemática en las empresas y para la cual contamos con todo un grupo de expertos para ayudarles y servirles. Vale, Nelson, pues muchísimas gracias por la información. Sé que es un tema técnico complejo, que nos lo explicaste de una manera muy sencilla y que bueno, que esperamos que los empresarios, emprendedores, miembros de la alta y la media gerencia que nos acompañaron hoy en Gerentes 360 pues hayan aprendido algo de este tema. Repito, muy importante, aunque de pronto no tan fácil de entender. Muchas gracias por tu participación y esperamos que nuevamente nos acompañes aquí en Gerentes 360. Con mucho gusto y gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto. Muchas gracias. Vale, que estés bien, hasta luego. Hasta luego.